Bienvenidos a Relatos, Reflexiones y Misterio, donde abriremos el umbral de lo desconocido, escudriñaremos los laberintos de nuestra mente y donde la realidad se desvanece. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde en este universo? Los 6 libros prohibidos, malditos e indescifrables de la historia. El manuscrito Voynich, Codex Gigas y el Evangelio apócrifo de Judas Iscariote son algunos de los libros malditos, indescifrables y prohibidos de la historia. Dicen que la información es poder. Por ello, hay diversos libros que han sido prohibidos o escondidos, debido a que su contenido afectaría los intereses de personas e incluso de instituciones, mientras que algunos otros se cree que están malditos. A continuación, te mencionaré algunos de los libros prohibidos, malditos e indescifrables de la historia. Excalibur, el libro prohibido que vuelve loco a quien lo lee. Lafayette Ronald Hubbard, mejor conocido como L. Ron Hubbard, fue el creador y padre de la cienciología. En 1948, Hubbard declaró que, producto de una operación, había sido declarado muerto durante 8 minutos. En ese tiempo, pudo experimentar sensaciones fuera del plano terrenal, desde terroríficas hasta celestiales. Estas experiencias le sirvió como inspiración para escribir Excalibur en 1938. Es un ensayo que contiene una suerte de iluminación suprema, misma que responde a las preguntas más profundas de la existencia humana. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en el universo? ¿Realmente hay un Dios? Estos son algunos de los cuestionamientos que resuelve en sus páginas. Se cuenta que Hubbard lo compartió con el círculo más cercano de sus amigos, los cuales sufrieron alucinaciones y ataques de pánico tras leerlo, llegando algunos a ser internados en instituciones psiquiátricas. Después de este incidente, Excalibur se concibió como un manuscrito prohibido, así como el único libro del padre de la cienciología que no ha sido publicado. Codex Gigas, la llamada Biblia de Lucifer. También conocido como Códice de Satanás o Códice del Diablo, debido a que se dice que se trata de la mismísima Biblia de Lucifer. Codex Gigas es una palabra en latín cuya traducción al español literalmente es códice gigante, nombre que hace referencia a las enormes proporciones del libro, 92 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho, con un grosor de 22 centímetros y con 624 páginas en su versión original. En total, el libro pesa casi 75 kilos, siendo el más grande libro medieval de toda la historia. El Codex Gigas fue creado a inicios del siglo XIII, entre los años 1204 y 1230, presuntamente por el monje Germán el Recluso, de la Orden de los Benedictos. Él vivía en el monasterio de Podhajce, lo que tiempo después sería República Checa. La leyenda del Códice Gigas. Lo fascinante de esta obra es la leyenda que lo envuelve. Se cuenta que tras haber roto sus votos, el monje Germán fue severamente juzgado por sus superiores, pero antes de recibir su castigo para expiar su culpa, se comprometió a crear el libro más grande de la historia escrito. En él incluiría pasajes bíblicos, así como toda la sabiduría humana. Todo esto para la mañana siguiente. Al pasar las horas, cuando casi iba a amanecer, el monje se dio cuenta de que no lograría su cometido, por lo que decidió hacer un pacto, pero no con Dios, sino con Satanás. La propuesta era sencilla: el ángel caído le ayudaría a terminarlo, siempre y cuando pusiera su imagen en algunas de las páginas. El monje aceptó. Actualmente, el libro está incompleto. De las más de 600 páginas, le faltan la mitad. El resto del libro se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, en donde ha sido estudiado por varios expertos que afirman que solo hubo un autor, y que el libro no tiene errores gramaticales, por lo que su creación debió haberse llevado más de 30 años. La llave menor del rey Salomón. Su nombre original en latín es Legemetón clavícula Salomonis.
y es conocido como uno de los libros más populares en ciencias obscuras. A lo largo de los 5 capítulos en los que se divide el libro, este promete enseñar las claves para controlar a ángeles y demonios, así como sus respectivos poderes. En sus primeras páginas está escrito que el autor de dicho libro es el rey Salomón, el último monarca de Israel, y que la finalidad era enseñar a su hijo Roboam sobre conjuros e invocaciones. Incluso, en una parte del libro, se menciona cómo el rey Salomón encerró a 72 demonios en una vasija. No obstante, los números no cuadran. La historia sitúa al rey Salomón en el año 10 a.C., mientras que la llave menor de Salomón se escribió en el siglo XVII, por lo que este personaje bíblico no pudo haberlo escrito. El libro está lleno de conjuros para invocar a diversos ángeles y demonios, incluyendo al mismísimo Lucifer, así como la fórmula para subyugarlos ante la voluntad de quien los invoca. Por otro lado, también se tienen instrucciones para hacer exorcismos, lograr la invisibilidad y hasta encontrar el amor. El libro de Zoiga o el libro que mata. También conocido como Aldaraí Sibe Zoiga Bokor, se trata de un libro escrito en el siglo XVI, compuesto a su vez por varios tomos más pequeños. En conjunto, forman un tratado de magia que contiene 36 tablas rectangulares con más de 40.000 letras y símbolos alquímicos indescifrables durante siglos. El primer propietario del que se tiene constancia fue John Dee, consejero cercano de la reina Isabel I de Inglaterra. Dee pasó más de una década tratando de decodificar estos extraños símbolos. Incluso se dice que acudió al arcángel Uriel a través de su colega Edward Keeley para que le ayudara con su objetivo, pero sin resultado satisfactorio. Originalmente fue escrito en latín, pero posteriormente fue traducido al inglés por Jane Cupin, aunque las 36 tablas con criptología seguían siendo indescifrables. Finalmente, Jim Reeds, un afamado y respetado criptólogo, logró formular un algoritmo que le dio sentido a lo escrito en el libro de Zoiga. ¿Y de qué trata entonces? En su libro John Dee y las tablas mágicas de Zoiga, Jim Reeds comparte que, además de conjuros, magia, astrología y hasta demonología, las 36 tablas hacen referencia a la cábala cristiana de aquella época. El Evangelio de Judas. ¿Es prueba que en realidad Judas Iscariote era inocente? Creado en el siglo II, el Evangelio de Judas se trata de uno de los libros más temidos por la Iglesia católica y cristiana. Lo anterior se debe a que pondría en duda si Judas Iscariote, el discípulo traidor de Jesús, fue en realidad el malo de la historia, o el que tenía la tarea más especial de todas. Por ello, forma parte de este conteo de libros prohibidos. De acuerdo con Rodolf Kasser, un erudito y reconocido profesor a nivel mundial en copto, una antigua lengua egipcia, ha sido quien ha logrado descifrar el contenido de dicho documento. En la primera página se puede ver el título del documento: Crónica secreta de la revelación hecha por Jesús en conversación con Judas Iscariote. Si la veracidad del documento es legítima, y todo apunta que lo es, estaría cambiando la historia del cristianismo. Este evangelio sugiere que Judas Iscariote era el apóstol preferido de Jesús, por lo que solo a él podría encomendar la tarea de venderlo y así cumplir el papel de traidor para que Jesús pudiera llevar a cabo su misión en la tierra. Judas sabía que sería odiado y maldecido, pero aún así cumplió su parte. Debido a lo controvertido que resulta el Evangelio de Judas, fue escondido y lo pasaron de mano a mano hasta que finalmente, en abril del año 2000, fue comprado por Frieda Nussberger Chakos, una mujer griega dedicada al negocio de las antigüedades. Actualmente el manuscrito se encuentra en Suiza bajo el manejo y la protección de la Fundación de Mario Robert y el estudio de la eminencia, el profesor Kasser. Codex Rojonsi. Se trata de uno de los libros más extraños que han existido. No hay certeza absoluta de cuál es su procedencia. Además que, al igual que el famoso manuscrito Voynich, nadie ha podido descifrar el Codex Rojonsi en su totalidad. De lo único que se tiene certeza es que data del año 530 después de Cristo y que fue donado en el siglo XIX por el conde Gustav Batthyány a la Academia de Ciencias Rohonk en Hungría. El Codex Rojonsi está compuesto por 448 páginas en donde se pueden ver 87 ilustraciones, además de símbolos cristianos, musulmanes y paganos.
cruces, medias lunas y soles con formas diversas. A pesar de que son muchos los estudiosos y eruditos en lenguas antiguas los que han intentado descifrar este códice, todos han fallado. Esto se debe a la complejidad que representa el alfabeto en el que está escrito. Cuenta con más de 200 símbolos o letras, mientras que los alfabetos conocidos tienen de 20 a 40 en promedio. Espero que el capítulo haya sido de tu agrado. Deja tu like y comenta qué piensas al respecto. Te saludo a tu amigo Rafa del canal Relatos, Reflexiones y Misterio. Nos escuchamos pronto.